Les habla el doctor José Molinelli. Esta es la segunda de una serie de informaciones y alocuciones que estoy haciendo para ilustrar al pueblo de Puerto Rico sobre las cosas que tenemos que hacer para que verdaderamente podamos enfrentar un sismo fuerte sin tener consecuencias catastróficas como las que han ocurrido en nuestro hermano país de Venezuela. Hemos recibido cientos de miles de mensajes de vistas, tanto en Facebook como en YouTube, y ciertamente se hace imposible contestar cada una, pero hay un patrón que se repite con respecto a preguntas que tienen las personas que oyeron mi primera locución con respecto al escenario sísmico que podríamos tener en Puerto Rico ante un terremoto fuerte. Y en el día de hoy, una de las muchas preguntas que nos han hecho es concerniente a los condominios. Así que esta corta locución lo voy a dedicar en torno a lo que todo ciudadano debe saber con respecto a la vulnerabilidad sísmica del condominio en que vive. Lo primero que hay que decir es que en el escenario sísmico de Puerto Rico en macro, lo que contemplamos no es un terremoto que destruya toda la isla, sino un terremoto que afecte fuertemente la zona próxima al epicentro. Y esto quiere decir que si ocurre en el noroeste, en el Cañón de la Mora, va a afectar la parte oeste de Puerto Rico principalmente, pero que el resto de la isla va a sentir el movimiento o va a asustarse, pero va a quedar en pie. De igual manera si ocurre al este, en la fosa de Anegada, o en cualquier otro lugar. Así que el escenario más probable del peor sismo es que hay un área que sufra daños muy serios y el resto de la isla pues quede en pie. Lo segundo que quiero decir con respecto a los condominios es que el escenario aún de un sismo fuerte no es que se caigan todos los condominios. De hecho, la mayor parte de estos deberían resistir, pero sí hay condominios que presentan un grado de vulnerabilidad y peligro significativo. El reto que nosotros tenemos en Puerto Rico ahora es qué vamos a hacer para reducir ese riesgo. Y le voy a estar explicando cuál es el peligro, pero le voy a estar dando cuál es la solución. Porque es importante, si uno habla de un problema, el que la gente entiende que ese problema sí tiene una manera de resolverlo, porque si no, lo que hace es aumentar el nivel de ansiedad sin que las personas sepan qué es lo que hay que hacer. Y en particular, hay un patrón general en Puerto Rico en que muchas personas piensan que con respecto a los terremotos uno no puede hacer nada, porque cuando ocurra y no hay nada que uno pueda hacer. Y esto es equivocado. Y lo que hay que hacer, por donde voy a empezar esta locución, es lo que tenemos que hacer antes de que ocurra un terremoto. Siempre oímos información de que cómo vamos a rescatar la gente después de un terremoto, si hay suficiente personal, que qué ayudas van a venir. Básicamente un escenario que es el que estamos viendo en Venezuela. Si llegan las ayudas, cuánto personal hay, si están los equipos para rescatar la gente, etcétera, etcétera. Y cuando se le pregunta a funcionarios de gobierno si están preparados, siempre van a decir que sí, porque en términos de ellos hacer la parte que le toca, pues van a estar preparados, pero eso no quiere decir que puedan atender todas las situaciones que van a estar ocurriendo a la misma vez y de forma efectiva. La realidad es que en caso de un terremoto mayor, Puerto Rico no tiene la capacidad para responder a todas las necesidades de las personas en todos los lugares donde sea. Así que hay que tomar acción y es ahora que estamos a tiempo. Se está haciendo tarde, pero aún estamos a tiempo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues mire, siempre recibimos la información de qué usted va a hacer en un terremoto si está en un condominio. Y ciertamente yo les puedo decir y explicarle que las partes más fuertes de un condominio generalmente está frente a los elevadores, que durante el sismo no use las escaleras porque son áreas de alta vulnerabilidad, que usted no tiene más remedio que pasar el terremoto dentro del condominio, porque en el momento en que siente la llegada de la onda P, que es la primera, y el tiempo en que tarda en llegar la onda S, que es la segunda que va a llegar, es muy corto, dependiendo de la distancia del epicentro. Pueden ser 5 segundos, pueden ser 10 segundos en Puerto Rico, pero el punto importante es que si usted está en un condominio y siente una oscilación sísmica, a usted no le da tiempo de salir del condominio, así que lo tiene que pasar ahí.
Naturalmente, la pregunta viene, si yo estoy en el condominio, ¿cuáles son los lugares más fuertes? Y en términos generales, además de las áreas frente a los elevadores, los baños en los apartamentos. Usted va a buscar estar alejado de donde están las ventanas que miran hacia afuera. Y yo les puedo dar un montón de detalles sobre eso, pero eso ya está en folletos informativos y etcétera, etcétera. A lo que quiero ir ahora es qué es lo que tenemos que hacer que no hemos hecho en Puerto Rico, que no se ha discutido. Y voy a comenzar con lo siguiente. Si usted le pregunta a cualquier persona que vive en un condominio o cualquier otra estructura en Puerto Rico, si la casa en que usted vive es sismo resistente, la gente se va a quedar con dudas. De hecho, la mayor parte de la gente no va a saber. Los que viven en los condominios, las decenas de miles de personas que viven en condominios, tampoco lo saben. Usted compra un condominio, usted no sabe si es sismo resistente o no. Y usted compra una casa terrera y usted no sabe si es sismo resistente, dependiendo de si está acabada de hacerlo, es una casa vieja. Pero hay que crear un mecanismo, y esto yo propongo que se haga por legislación, para que se haga un sistema de inspección de los condominios, para que los condominios tengan información al frente cada uno, mediante, puede ser un sistema de colores que indica el riesgo o una información sobre el nivel de riesgo que presenta terremoto el condominio donde usted vive. Y esto es fundamental porque lo que tenemos que hacer es evitar que el edificio se caiga. Si evitamos que el edificio se caiga, vamos a salvar vida y propiedad. El esfuerzo mayor tiene que ser en cómo entramos en un proceso de reforzar los edificios que no aguantarían un terremoto e identificar dónde es que están. Así que vamos a encontrar tres escenarios. Los edificios modernos que se están construyendo ahora deben ser los más seguros con respecto a los códigos de construcción, en términos de la estructura misma, porque tiene el estado del avance científico e ingeniería y en el diseño a nivel más moderno que hay. Pero la mayor parte de los edificios, la inmensa mayoría, se construyeron antes de los códigos que ahora son más rigurosos que lo que eran. En Puerto Rico, en general, todo edificio construido antes de 1987 va a estar hecho con códigos que hoy en día son considerados totalmente obsoletos. Y no se permitiría construir un condominio o un edificio alto, una estructura con esos códigos de 1987, porque ahora que sabemos más, se sabe que lo que se había hecho, aunque en ese momento cumplió con los códigos y los requisitos, ahora al saber más se sabe que eso todavía tiene debilidades y que se puede mejorar. Y se han mejorado por eso los códigos. En la década de los 90 se revisó el código del 87 y posteriormente han habido varias revisiones en cuanto a las fuerzas laterales que afectan los edificios y los códigos de construcción de edificios con respecto a los efectos de un terremoto. Así que lo importante es que esos códigos modernos solo aplican para la nueva construcción. Así que, ¿qué vamos a hacer con los edificios que no cumplirían código hoy, pero que viven miles de personas? Pues lo primero que hay que hacer es un sistema donde ingenieros estructurales y arquitectos con capacidad para evaluar las estructuras puedan sistemáticamente, mediante un método de análisis coherente y sistemático en todo, identificar las vulnerabilidades que tienen los condominios si es que las tienen. Por ejemplo, a nivel de arquitectónico, es importante ver las fachadas de los condominios. ¿Y qué pasa cuando hay un terremoto en las fachadas? Pues ustedes saben que muchos condominios tienen ventanales, tienen balcones que se tienen que reforzar porque se han podrido las varillas. Y en caso de un terremoto, todos esos balcones, ventanas, cualquier cosa que esté en la fachada, en un sismo fuerte, cae. Y cuando la gente sale corriendo de los edificios, hay una lluvia de objetos cayendo, pedazos de hormigón, balcones que estaban débiles, anuncios que pudieran estar. Esto para todos los edificios en general. Así que
un elemento de riesgo sísmico que hay que evaluar es si las estructuras, esos condominios tienen esa vulnerabilidad. Desde luego, hay que analizar la vulnerabilidad estructural. Y esto conlleva una evaluación del estado de los cimientos. ¿Cómo están esos cimientos de ese edificio? Si esos edificios tienen los cimientos donde el nivel freático está más alto, si hay corrosión, si hay daño ya en esos cimientos, si necesitan ser reforzados a base del conocimiento actual. El sistema de columnas y vigas también tiene que ser examinado a ver cuál es su estado. El sistema de paredes que tiene la estructura. Hay muchos condominios que están frente al mar, que llevan más de 50 y 60 años, que tienen varillas que ya están corroídas. Y eso la gente lo observa en muchas ocasiones cuando van a cambiar un inodoro aún dentro de los apartamentos y se ve el hormigón y se ve entonces las varillas que están deterioradas, están carcomidas, están mohosas. Y estos edificios que tienen 50, 60 años y más, pues ciertamente no presentan la integridad estructural que en un momento tuvieron. Y eso la gente lo tiene que saber. Y la única manera de saberlo es que se haga una legislación que establezca un mecanismo a través del cual todo edificio tiene que ser inspeccionado. Y que esto se puede organizar con las juntas de condóminos, con los dueños, para que las personas que estén ahí sepan su grado de peligro en ese condominio. Pero eso no se puede quedar ahí. Es que también debe proveer un análisis de qué es lo que hay que hacer para reforzar ese condominio. Y ahí hay que meter recursos para evaluar eso. Hay que establecer un proceso de si hay que hacer reforzamientos estructurales y es costo efectivo, ¿cuánto va a costar? Y ahí viene el otro problema, ¿de dónde sale el dinero? Pues una parte podría salir de las derramas, pero ¿qué se hace si el costo todavía es mayor? Pues hay que hacer legislación para utilizar los fondos gubernamentales o fondos federales de los que estén disponibles en torno a mitigación contra terremotos, para entonces establecer unas ayudas económicas en un marco de tiempo razonable para poder ir implantando esas acciones. Y a lo que queremos ir es que garanticemos que hay un grado de sismoresistencia adecuada en la estructura que usted vive. Pero vamos a hacer un punto específico porque también mucha gente nos ha comentado y nos ha preguntado qué en realidad quiere decir sismoresistencia. Y eso es importante saberlo porque eso no quiere decir que el edificio es a prueba de terremoto. Eso no quiere decir que va a ocurrir cualquier terremoto y el edificio quede intacto. Sismoresistencia, en el contexto de Puerto Rico y bajo Estados Unidos, es proveer una estructura en una edificación que pueda soportar las cargas hechas por las aceleraciones y movimientos sísmicos en el edificio para que no colapse. Eso no quiere decir que el edificio no se va a agrietar, ni que van a caer paredes hacia afuera. Lo importante y el foco principal de los mecanismos de sismoresistencia es que el edificio no quede como un emparedado, un piso sobre el otro. En el caso de Venezuela estamos viendo esta tragedia que nos conmueve con lo que está sufriendo el hermano país de Venezuela, y que si no tomamos estas acciones con seriedad, con prontitud, con prioridad, va a ser lo que vamos a estar viviendo en Puerto Rico en mayor o menor grado. Y lo estoy diciendo claro, sin ambaje, para que los ciudadanos sepan lo que tienen que hacer y reclamar al gobierno, para que se haga legislación que provee el mecanismo primero para que usted sepa el nivel de riesgo que tenga y que sepa qué es lo que hay que hacer para que usted esté seguro en el condominio en que vive. Hay elementos técnicos, hay elementos económicos y está sobre todo el derecho a usted estar informado sobre su realidad. Y ahí en el país hemos fallado porque eso no se ha hecho. Solamente se trata la parte de que, bueno, si hay un terremoto, pues usted se cubre. La parte, ¿verdad? Una vez ocurre, pues es una cuestión de que, mire, le voy a decir, se hacen simulacros en escuelas. Los niños salen en orden rapidito, se meten debajo del pupitre.
Pero mire, si la escuela cae como colapsó la escuela aquella en Guánica, que los vecinos decían que en menos de 2-3 segundos de haber empezado el sismo ya había colapsado y que eso fue un estruendo extraordinario, ahí no había manera en que se pudieran salvar. Lo importante para proteger vida y propiedad es que el edificio no se caiga. No es que nos digan que hay que solamente tener el plan familiar o tener la mochila, cosas que son importantes. Que quede claro, no estoy diciendo que eso no hay que hacerlo, eso es indispensable. Pero lo que no estamos haciendo es lo más importante de todo, que es que el edificio no se caiga. Así que con prontitud y con conocimiento científico hay que desarrollar esta legislación que regule y nos dé información a los ciudadanos sobre el estado de vulnerabilidad sísmica de los edificios en Puerto Rico y las estructuras, naturalmente. Eso no se puede hacer todo a la misma vez. Así que primero, en términos de los condominios, sin hablar de otras cosas que hay que hacer con otros tipos de estructuras, es hacer un inventario de cuál es el estado de estos condominios. Y en Puerto Rico hay suficientes ingenieros estructurales y arquitectos que están preparados para poder identificar eso. Segundo, una vez se hace ese inventario del estado de los condominios, van a haber unos que están en estado crítico y la gente no lo sabe. Van a haber unos que aún con un sismo que no sean tan poderosos podrían colapsar o sufrir daño severo. Esos deben tener alta prioridad. Van a haber otros que van a tener una vulnerabilidad moderada y otros que van a tener una vulnerabilidad baja. Así que el primer paso es distinguir los de mayor peligro, que debe incluir también el número de personas que hay ahí, en términos de esas prioridades. Y una vez se tiene ese registro tiene que estar disponible para que la gente acceda a él. Si usted va a comprar entonces una propiedad, usted sabe el nivel de riesgo donde está. Y los que viven ahí, con esa información, pueden entonces tomar acciones para robustecer y reforzar su estructura y proteger su vida. Y hay que ver el ejemplo de Venezuela, porque muchos de los edificios que se construyeron hace 40, 50 años fallaron porque no estaban diseñados con la tecnología que tenemos ahora. Ciertamente es un terremoto muy fuerte, 7.5, pero yo les quiero recordar que en Puerto Rico, el 2 de mayo de 1787, hubo un terremoto en el norte de la isla asociado al sistema de falla de la trinchera de Puerto Rico y posiblemente la falla de los 19 grados, que pudo haber tenido una magnitud de 8 o más. Naturalmente, nos beneficia el que hay un elemento de distancia por atenuación desde la distancia de la falla en el mar a llegar a tierra. Pero aún así hay mucha estructura bien débil. Yo he visto en condominios lugares donde está el hormigón carcomiéndose por efecto del salitre, etcétera, etcétera. Y hay muchas juntas de condóminos, sobre todo los que viven frente al mar, que gastan una cantidad de dinero por los daños que causa el salitre tratando de mantener el edificio. Así que con una evaluación de ingenieros y arquitectos profesionales expertos en estas áreas, se hace un registro al cual tiene acceso la población para que sepa esas vulnerabilidades y naturalmente establecer prioridades para ir reforzando las estructuras. Y esto hay que hacerlo desde ahora, no esperar que ocurra el evento para que nos quedemos con la idea de lo que pudimos haber hecho y que no hicimos. Los factores que determinan el nivel de daño que puede causar un terremoto tiene que ver con la magnitud del sismo, la distancia del sismo al condominio donde esté usted. Y el otro es la naturaleza del terreno donde usted construyó. Si ese condominio está en un lugar que hay mucho relleno artificial, ese condominio va a oscilar más fuerte y por más tiempo que si estuviera en roca firme. Así que el lugar juega un papel importante. Y ahora mismo en Puerto Rico, el gobierno está cambiando las leyes de los
del plan de uso de terreno, eliminando áreas que son ambientalmente sensitivas, lo que llamamos suelo rústico especialmente protegido, que eran terrenos que no se podían tocar. Y se los olvidó que esos terrenos de suelo rústico especialmente protegidos son áreas susceptibles a deslizamiento, áreas susceptibles a inundaciones, son áreas de manglares, lagunas, terrenos blandos, y que va a ser un burócrata el que va a determinar si se da el permiso ahí, y que solamente hay que decir que es un proyecto crítico para el desarrollo económico, para entonces violar todo lo que es el sentido común y la inteligencia científica para poder planificar un país sostenible a nombre, entre comillas, del crecimiento económico. Que a fin de cuentas lo que vamos a terminar haciendo es metiendo condominios, metiendo centros turísticos frente a áreas de alta susceptibilidad a los efectos de los terremotos, porque hay factores agravantes ahí. Así que una de las estrategias para ser un país que resista los efectos de los terremotos y otros desastres naturales como maremotos, inundaciones, derrumbes, deslizamientos, etcétera, etcétera, es a través del plan de uso de terreno. Usted no puede permitir que cualquiera construya donde le dé la gana, porque nos lleva al desastre que tenemos en Puerto Rico, donde hemos terminado ubicando más de 500,000 de estructuras en zonas inundables, la mayor parte con permiso de la Junta, decenas de miles de estructuras en la costa en zonas susceptibles de maremotos, y todavía en la Junta de Planificación y en OSPE no se considera el riesgo de maremoto. Meter condominios en esos lugares de alto riesgo, aunque sean nuevos y cumplan con los códigos en términos de la edificación, si lo pones en un lugar de alto riesgo, prácticamente inutilizas eso y no te sirve de algo. Así que este es un momento en que hay que exigir legislación para hacer estos inventarios y determinar el riesgo a que está esta infraestructura de condominio y también otras infraestructuras que hablaremos en otro momento, y detener esta legislación que no ha ido ni a vistas públicas, que den la oportunidad de ir a vistas públicas para expresar todo este conocimiento que tiene la comunidad científica, los ingenieros, los arquitectos, los geólogos, los geomorfólogos, que tienen mucho que decir con respecto a las consecuencias de eliminar las protecciones ambientales de estas áreas de gran valor natural en Puerto Rico, la mayor parte de las cuales está sujeta a riesgos naturales. Continuaremos en una próxima locución hablando sobre las vulnerabilidades y las cosas que tenemos que hacer ahora antes de que se nos haga tarde.